días, jóvenes. Un placer nuevamente estar con ustedes el día de hoy. De acuerdo a la planificación conjunta realizada la semana pasada, hoy nos corresponde revisar el tema referido a átomos y estructura atómica correspondiente a la primera unidad, propiedades de la materia. Sin embargo, quisiera, por supuesto, escuchar lo que ustedes consultaron a nivel de la bibliografía con respecto al tema. Muy bien, jóvenes, eso los felicito. Esos son los saberes y el conocimiento que nosotros debemos de tener como estudiantes referidos al tema. De manera entonces que vamos a recoger todos esos aportes que han mencionado sobre el átomo y la estructura atómica y los vamos a fijar en 3 diapositivas. Ustedes mismos aquí podemos apreciar 3 conceptos teóricos sobre qué es el átomo y que ustedes mismos lo han señalado. Primeramente dice que el átomo es una partícula extremadamente pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. Un ejemplo lo tenemos con el oxígeno gaseoso. El oxígeno gaseoso es una molécula biatómica compuesta por 2 átomos del mismo elemento, en el caso particular el oxígeno. De manera tal que dice ahí sin perder sus propiedades químicas. Tenemos entonces una molécula de oxígeno y una molécula de oxígeno y cada una de manera independiente conserva sus propiedades químicas. El concepto número 2 o 3 es la mínima división de la materia donde se conservan las propiedades del elemento original. Esa concepción o esa teoría dice, ¿verdad?, que el oxígeno como elemento no puede ser transformado en otras moléculas más sencillas a partir de ese elemento originario. Esa es una división mínima de la materia. Es un sistema energético y dinámico en equilibrio eléctrico. Ya vamos a ver posteriormente, y ustedes mismos vieron cómo está constituido la estructura interna y externa de un átomo, y vamos entonces a visualizar cómo ese núcleo atómico tiene algunas partículas subatómicas cargadas positivamente y la carga a nivel de la corteza es negativa, y de manera que esa electronegatividad opuesta hace entonces que se establezca un equilibrio eléctrico, dinámico y conservador del átomo. Es la mínima porción representativa de un elemento químico conservando las propiedades del elemento, ¿okay? Muy mínima, parecida este concepto al tercer concepto señalado, donde dice que es una porción mínima, pues representativa del elemento, y que estos elementos van a conservar pues sus propiedades químicas. Fíjense, Marcos y Juan, ustedes mismos los felicito, mencionaron cómo entonces está estructurado un átomo. El átomo entonces tiene, ustedes fíjense, desde el punto de vista ilustrativo, estas 2 figuras, y fíjense cómo entonces el área central representa el núcleo atómico, y lo que tiene que ver pues con las órbitas o los movimientos que hacen los electrones es considerada la nube electrónica. Pudiésemos entonces ver cómo estos científicos dieron algunas características específicas relacionadas al núcleo atómico, y fíjense cómo son características propias de esa estructura, donde se encuentra el 99.99% de la masa del núcleo. Esta se caracteriza por una alta densidad, específicamente porque allí están esas subpartículas atómicas más pesadas. Dentro de esas subpartículas atómicas más pesadas vamos a tener, ¿verdad?, el protón y el neutrón. El protón, fíjense ustedes que fue descubierto por Ernest Rutherford en 1916 con unas características propias del protón, y el neutrón fue descubierto por James Chadwick en 1932 con unas características también propias de esa partícula subatómica. Mientras que la corteza, ustedes ven que estos formas elipsoidales o estas órbitas, ¿verdad?, son esos movimientos irregulares que van a experimentar los electrones, y que generalmente esa región rodea o envuelve al núcleo atómico, representa el tamaño o volumen del átomo,
y alberga las partículas más livianas, es decir, si el núcleo albergaba las partículas más pesadas, por supuesto, la nube electrónica va a tener una zona de baja densidad. Al igual que va a tener entonces esa nube electrónica va a estar constituida específicamente por esa partícula subatómica con carga negativa llamada electrón, la cual fue descubierta por Joseph John Thomson en 1896, la cual también tiene unas características propias. Muy bien, para finalizar, entonces fíjense que con nosotros podemos afirmar que el átomo presenta más de 250 partículas subatómicas llamadas también nucleones. Esas partículas subatómicas las clasificaron, ¿verdad?, en partículas elementales y en partículas fundamentales. ¿Qué llamamos nosotros una partícula elemental? Aquellas partículas que no pueden ser divididas en otras partículas, tipo ejemplo el electrón, electrones y el quark. Y las partículas fundamentales estarían representadas por el protón, neutrón y electrón. De acuerdo entonces al cronograma de los descubrimientos, el primero en descubrirse esta partícula subatómica fue el electrón por Thomson en 1896 a través de sus experimentos radiocatódicos. La segunda partícula subatómica descubierta fue por Rutherford en 1911 llamado protón, basado por supuesto en su experimento la lámina de oro para descubrir el núcleo. Y el tercer descubrimiento lo hace Charlie en 1932 cuando descubre por supuesto el neutrón a través de su experimento balance en materia y energía. Para finalizar, fíjense ustedes que el diámetro del átomo es aproximadamente 10.000 veces del diámetro del núcleo. De esta forma hemos finalizado la clase. Muchísimas gracias, muchachos, por su asistencia. Los invito a que revisemos el próximo tema referido a elementos químicos y tabla periódica.